Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Estragos de la reforma pensional. La propuesta del nuevo modelo de pilares presentada por el gobierno aumenta las preocupaciones por sus efectos. Algunos de ellos estarían sobre el mercado de capitales, el ahorro y también en la financiación de proyectos de infraestructura. Analizaremos el tema con Felipe Campos de Alianza Valores. Asofondos también cuestiona la reforma pensional. Según explicó Santiago Montenegro, los jóvenes serían los más afectados ya que se pone en duda la garantía para su futura pensión. En minutos, las declaraciones entregadas a nombre de las 4 administradoras de fondos de pensiones privados en el país. Ultraer suspendió la venta de tiquetes. La aerolínea colombiana también se declaró afectada por el entorno económico que viene golpeando a otras empresas del sector. Hablamos con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, sobre este nuevo traspiés en el mercado aéreo que afecta a miles de usuarios. Comenzamos esta emisión hablando de las preocupaciones que sigue generando la reforma pensional presentada por el gobierno. En el mercado de capitales también hay dudas, ya que podría verse afectado por cuenta del de ese modelo de pilares que obligará a millones de personas a que sean trasladadas desde los fondos privados hacia Colpensiones. Doctor Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y fiduciaria. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor. Muy bien, y un saludo a todos los televidentes. Doctor Campos, para hacer un poco de pedagogía, ¿cuál es la relación que hay entre el sistema pensional y el mercado de capitales colombiano? ¿Qué es eso del mercado de capitales? Porque hasta el momento, pues uno tiene en su mente que le descuentan una mensualidad y que con esa plata en unos años pues me entregan una pensión. Bueno, el mercado de capitales es el instrumento por el cual los fondos de pensiones privados han estado logrando las rentabilidades con la plata que habían estado ahorrando de parte de los colombianos. Entonces ellos utilizan el mercado de capitales, ya sea el local o el internacional, para buscar rentabilidades que aseguren un retorno al momento de pensionarse. ¿Qué es el mercado de capitales? Que son una palabra como tan pomposa, pues al final es los mercados de las tasas de interés, del dólar, todos al final estamos muy conectados al mercado de capitales, Víctor. El mercado de capitales, un mercado de capitales en problemas es que el dólar se suba a 1.000 pesos y eso lo vemos todos en nuestros bolsillos cuando la inflación se sube, cuando el Banco de la República tiene que subir tasas y eso implica que entonces en el 2023 Colombia va a crecer menos, o incluso en una deuda hipotecaria de cualquier persona, con que se suba la tasa de interés del préstamo hipotecario que ustedes piden 2 punticos, ¿no? Del 10 al 12, ya pueden estar pagando 15 o 20% más de la deuda total cuando la paguen en unas décadas. Entonces el mercado de capitales nos toca a todos. Claro. Y aunque no es el elemento más importante, los fondos de pensiones han sido bien importantes en las inversiones en el mercado local. Entonces, la plata que me descuentan mensualmente y que seguramente yo aporto también algo de mi ingreso al sistema pensional, hablando del régimen privado de pensiones, ¿esa plata realmente dónde está? Porque sale de mi cuenta, pero ¿para dónde va? ¿Dónde puedo encontrar hoy en día esa plata? Esa plata ha estado invertida en diferentes mercados en el mundo, pero si uno pensara en 10 pesos que está recibiendo las AFPs en este momento, entre 5 y 6 pesos se está invirtiendo en los mercados internacionales, ya sea más que todo renta variable o fondos de empresas también y bonos, y 4 o 5 pesos se han quedado en Colombia. De esos 4 o 5 pesos, más o menos casi 3 pesos van a los bonos, a financiar al gobierno, a financiar algunas compañías, y un pedazo pequeño a financiar proyectos de inversión, de infraestructura y las mismas acciones colombianas. Yo estuve mirando el último reporte oficial y ese ahorro pensional en el sistema privado está alcanzando los 360 billones de pesos según los últimos datos, que es una cifra histórica. De esa plata que según usted me cuenta está invertida en unos bonos internacionales, nacionales, en otros instrumentos, de esos 360 billones de pesos, ¿se tiene algún cálculo de cuánta parte corresponde a los aportes que yo he hecho y qué porcentaje corresponde de pronto a los rendimientos que han generado esos aportes? Son muy pocos, no hay un cálculo claro. Yo creo, lo que he visto de las entidades que lo han tratado de hacer es que es un poco más retornos que aportes, pero digamos que es un número bastante parejo. Ha sido una parte importante de retornos y los aportes son muy parejos. O sea, que uno diría que mitad y mitad, pero creo que los retornos han sido un poco por encima de los aportes. Eso quiere decir que si no se hubiese invertido esa plata,
tendríamos la mitad de ahorro pensional, más o menos. De repente, obviamente, depende de donde arranquemos, no tendríamos la Claro. mitad, tendríamos algo más, pero sí, habría una reducción importante. El retorno de largo plazo de las pensiones privadas, pues ha estado por encima del 10% cuando uno habla de varias décadas, ha estado casi al 14%. Entonces ha sido un retorno interesante. Sin embargo, Víctor, sí hay que reconocerlo, y esto le ha pasado a todo el mundo, que en los últimos 5 años los retornos de todas las pensiones en el mundo, donde Colombia se ha destacado porque le ha ido mejor, han sido muy bajos, porque hemos pasado una década de muy baja crecimiento económico y dinámica de la economía. Bueno, entendiendo ese contexto, sabiendo para dónde se va la plata que se invierte en los fondos privados de pensiones, aquí todavía no estamos hablando de colpensiones. ¿Qué pasa si con esta reforma, como se está planteando, prácticamente todos los colombianos vamos a estar en colpensiones de una u otra medida, unos más que otros? ¿Qué va a pasar con esos 360 billones de pesos, doctor Campos? Entonces, bueno, la reforma ha tratado, o como se ha planteado, es que no quiere tocar esos 360 billones en este momento. Claro que por muchos lados les va a terminar tocando, pero en este momento la reforma va hacia la plata que está aportando las personas de aquí en adelante, que es lo que se llama como el flujo, la plata que está saliendo de nuestros aportes todos los meses, eso se conoce como el flujo. Los 360 billones, que es lo que están administrando las AFPs en este momento, en principio no se alteraría. En principio lo que está diciendo el gobierno es, no, ¿sabe qué? Páseme la plata, casi como usted dice, Víctor, si al final la propuesta se acepta por un pilar de 3 salarios mínimos, como que el techo sea todos los que ganen menos de 3 salarios mínimos van al sector público, estaríamos hablando de un 83% de todo lo que reciben las AFPs. Entonces, ese 83% ya no lo recibirían las AFPs, iría directamente a Colpensiones para que ellos lo manejen de diferentes formas que han propuesto, pero estamos hablando del flujo. Entonces, ¿cuál es ese flujo? A las AFPs, Víctor, le entran 24 pesos todos los años, son 24 billones, póngale 24 pesos. De esos 24 pesos estaríamos hablando que cerca de 20 pesos se irían ahora para el sector público, y solo 4 pesos quedarían en las AFPs. De esos 20 pesos que va a recibir el gobierno dice, yo quiero ahorrar una parte de esa plata, yo no me la quiero gastar toda en mis proyectos y en ese pilar solidario que es tan importante, porque en el proyecto pensional también hay una plata, más de 200.000 pesos para las personas que ya están en edad de pensión y que no tienen acceso a ninguna ayuda. Pero de esos 20 pesos, ellos dicen, nosotros 8 pesos los vamos a ahorrar, y los 12 pesos sí los vamos a gastar de diferentes formas en las necesidades y en los proyectos que tenemos actualmente. Las AFP se quedarían solo con 4 pesos de la plata nueva que va entrando. Ahora, si el gobierno de esos 24 billones de pesos al año, si el gobierno coge para distintos propósitos 20 billones de pesos, entonces, ¿qué va a pasar con el mercado de capitales? Porque tengo entendido que esos 24 billones de pesos al año son invertidos constantemente en títulos accionarios, en títulos de deuda, como usted me explica. Claro, de esos 24 pesos, volviendo al ejemplo, 12 pesos más o menos estaban destinados para el mercado local. Entonces, hay un riesgo, pues el principio, en materia de quién financiaría el gobierno, porque esos 12 pesos, las AFP son unos grandes financiadores del gobierno, que son los TES, los bonos del gobierno, y otra plata, quién compraría acciones o quién compraría proyectos de infraestructura, de fondos de capital privado. Entonces, lo que ha hecho el gobierno ha dicho, yo quiero que no haya un impacto en la financiación de nosotros mismos. Entonces, de esos 20 pesos, ellos dicen 8 pesos vamos a ahorrarlos nosotros mismos, no lo vamos a gastar en pensiones, lo vamos a ahorrar en un nuevo fondo, y esos 8 pesos van a quedarse en el mercado financiando al gobierno. Entonces, el papel de las AFPs, de financiadoras del gobierno, digamos, con esa plata nueva que les está llegando, no se va a alterar mucho. El gobierno está tratando de que no haya un impacto grande. Al final de cuentas, lo que estoy diciendo, no hay un impacto grande en los bonos del gobierno, que es el papel que tenía de financiador, digámoslo así, por parte de las AFPs, lo va a cumplir el gobierno con un nuevo fondo. Pero el gobierno no ha mencionado nada, y de hecho pues ha sido muy explícito en lo que sí ha dicho, es no va a dejar plata ni para los mercados de acciones de renta variable, que yo creo que se ha sentido estos días bastantes ventas fuertes dentro de la recuperación global que se ha vivido, y tampoco para los otros proyectos que los fondos de pensiones estaban muy activos, como en los proyectos de capital privado, en financiar infraestructura, en financiar compañías nuevas, en todo esto, tampoco va a haber plata para eso. Ahora, le estoy entendiendo y estoy tratando de seguirle el hilo. A veces es un tema un poquito difícil de entender, doctor Campos, pero bueno, el gobierno va a tener una plata anual
anual grande que estará ahorrando. ¿Esa plata únicamente la va a invertir en títulos de deuda del gobierno nacional? Es decir, no va a ser una especie de diversificación de los recursos, comprar una parte en Estados Unidos o en mercados internacionales, otra parte en Colombia, financiando proyectos de infraestructura, como hoy en día hacen los fondos privados de pensiones. ¿Solo se invertiría en títulos de deuda? Sí, de hecho, esa es una de las críticas que se ha hecho, pues porque el carácter, digamos, de un ahorro pensional, pues es de largo plazo. Y por lo mismo uno puede invertir en activos que tengan mayores retornos y mayores riesgos, que es lo que estamos hablando de compañías o proyectos de infraestructura o cualquiera de estas cosas que no son renta fija. Pero el gobierno ha sido muy explícito, ha dicho yo voy a comprar con esa plata o bonos míos o bonos del gobierno y en algún momento podría comprar bonos de empresas del sector, CDTs o bonos de más largo plazo. Entonces, si quiere abrir la puerta un poquito a financiar de pronto no solo gobierno, sino otros sectores o otras compañías, pero solo deuda. No quiere invertir en acciones ni quiere invertir en fondos de mayor riesgo. No sé si usted haya visto o qué interpretación tenga, pero tengo entendido que una partecita de todo ese ahorro pensional hoy en día a veces se presta o digamos, se financian con esos recursos algunos proyectos de infraestructura en el país, buscando que paguen unos intereses y que al final eso pues, se traduzca en un retorno para el afiliado. Con este modelo se van a poder seguir financiando esos proyectos, no sé, carreteras, puentes, etcétera. No, no, por ahora lo que podría pasar es los 4 pesos que le quedan a las AFPs para invertir, ellos podrían dejar eso, pero sería un monto muy, muy pequeño, pero no habría plata para eso, digamos. Sí, y obviamente estamos hablando de una fuerza importante porque las AFPs en los últimos años se han dedicado, uno, a invertir mucho afuera, bueno, porque los retornos han estado afuera, ¿no? Las bolsas afuera se han multiplicado por 10 las inversiones, mientras en Colombia por uno. Pero también se han dedicado mucho a lo que se conoce como fondos de capital privado, que son fondos para este tipo de proyectos que no son tan estándar y no habría plata para eso en este momento, sería solo, como hemos hablado, para deuda y para generar un dinero para esos pilares solidarios, para la gente que no tiene acceso a pensiones y para otras personas que sí aportan pero no logran pensionarse, se está creando una estructura para que esas personas puedan recibir parte de esos 20 pesos de los que hemos hablado. Hay un artículo sobre este tema de las inversiones de los recursos que dice más o menos, no lo tengo textualmente en mi mente, pero más o menos entendí que decía que el gobierno puede incidir en las inversiones que se hagan con los recursos pensionales. ¿Usted qué entendió de ese artículo? El gobierno le va a decir a los fondos privados, oiga, ya no me invierta en el exterior, solo invierta en Colombia, ya no me invierta en puentes, solo invierta en tal cosa, y lo mismo con el fondo público que se va a crear. Es difícil, como usted dice, Víctor, especular un poco de exactamente cuál es el objetivo. Lo que yo le resaltaría es que en este momento, de hecho, las autoridades y los reguladores inciden en las inversiones de las AFPs, porque las inversiones en este momento de los fondos privados, y ha sido por muchos años, sigue eso se conoce como un benchmark, pero sigue como una pauta que plantea los reguladores. Entonces, desde hace tiempos, los portafolios de los fondos de pensiones siguen una estructura que la ha dibujado el gobierno desde ese momento. Ahora, sería diferente si en este momento dijera, no, ya no queremos esa estructura que ya tenía una inspiración de diversificación, de no me ponga todos los huevos en la misma canasta, póngame unos en la canasta de los Estados Unidos, otro en la colombiana, uno en bonos, otro en renta variable. Ese ha sido el espíritu de la regulación hasta ahora. Sería diferente si de repente se quisiera cambiar ese espíritu y decir, no, sabe que me gustaría que todo lo que usted tenga lo invierta localmente y se perdería obviamente el factor de diversificación, pero eso sería nuevo. Hasta ahora lo que le digo es, sí ha sido un regulador y ha sido un guía para las AFPs y las AFPs han tenido que vencer esos portafolios que le plantean los reguladores. Doctor Campos, cuando uno mira los fundamentos de la macroeconomía y, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, y uno ve una famosa fórmula por ahí que tienen ustedes los economistas, dicen que para el Producto Interno Bruto es muy importante el consumo, ¿no?, de los hogares colombianos, la inversión de los privados, la inversión pública, pero también se habla del ahorro, que es muy importante para la economía del país, el ahorro. ¿A usted le preocupa que esta reforma pensional disminuya el ahorro que hay en Colombia? Como estamos viendo que hay preocupaciones de algunos sectores, sabiendo pues lo que usted nos acaba de explicar, que sí, la plata prácticamente se va de un lado al otro, pero también se está ahorrando. Sí, digamos, se va de un lado a otro, se ahorra una parte, o sea, se va a mantener un ahorro, como le digo, de los 24 pesos se van a ahorrar 8, pero antes se ahorraban 24, entonces clarísimo, es un país que va a comenzar a ahorrar menos, casi eso es un punto porcentual del PIB que se va a comenzar a ahorrar menos.
Y entonces van a haber dos efectos, Víctor. Uno, pues que vamos a comenzar a tener menos ahorro hacia el futuro. Y por el otro lado vamos a tener mucho más deuda, porque los cálculos que están haciendo es que fácilmente el pasivo pensional, que es la plata que le debe el gobierno a toda la gente que se está pensionando o que se pensionará en el futuro, se va a doblar. Entonces vamos a tener un impacto muy grande en que vamos a ser un país que ahorra mucho menos y un país o un gobierno en este caso que va a tener unos compromisos de pasivo pensional enormes, porque ahora son todos los colombianos los que van a depender por lo menos hasta 3 salarios mínimos del nuevo fondo de pensiones. Entonces ahí va a haber varios temas que yo creo para nosotros que somos como analistas de los mercados financieros, puede que en el corto plazo no se note. De hecho, puede que el gobierno, Víctor, en los próximos 2 o 3 años no tenga problemas fiscales porque va a recibir mucha plata. De hecho, no solamente va a recibir esos 20 pesos de los que hemos hablado, sino que adicionalmente en la propuesta se hablan de varias cosas que hay que tener cuidado y que hay que estar muy pendientes de que el gobierno haga una estructura muy buena para manejar esa plata, porque va a recibir la plata, Víctor, por ejemplo, las personas que se van a pensionar, apenas se pensionan, está diciendo, bueno, apenas se pensiona, y sí pásenme la plata que tienen en la AFP y llévenmela a Colpensiones, y eso pueden ser 10 billones, o sea, comenzamos a hablar de más pesos, ya no son 20, ahora son 30. Y también, Víctor, puede pasar que como hay unas personas que todavía pueden quedarse en el régimen pasado, en el régimen en el que había una buena financiación por parte del, digamos, un buen subsidio por parte de Colpensiones, puede que mucha gente ahora que cumpla con las 1000 semanas, que es como el requisito que se está pidiendo, decidan pasarse muy rápido a Colpensiones para aprovechar el régimen pasado. Entonces el gobierno, lo que estoy diciendo en últimas, es aparte de los problemas de ahorro y de deudas de largo plazo, el gobierno puede recibir mucho dinero el próximo año. Dinero que ya tiene algunos compromisos y otro dinero extra que si no lo maneja bien, que si no lo ahorra o que si no le encuentra un sitio, pues se lo va a gastar. Entonces ahí tenemos que estar muy pendientes no solamente de cuánto es la plata finalmente que va a recibir, que eso va a ser el tema de 3 salarios mínimos o 2 salarios mínimos o 1 salario mínimo, sino que todos los efectos secundarios en los que va a recibir dinero esté muy claro dónde lo va a ahorrar, cómo lo va a guardar y que no lo vaya a gastar. Y esta es mi última pregunta, doctor Campos, el tema es bastante interesante porque entendemos esa relación mercado de capitales, ahorro, sistema pensional de Colombia, y todo eso va a ser tocado por esta reforma pensional. Si como pronostican muchos analistas, entre ellos ANIF, en unos años, ese pasivo pensional se va a multiplicar por 2 o casi que se va a triplicar frente al billonario pasivo pensional que tenemos hoy en día. ¿Qué se puede hacer en ese momento? Pensemos en los que se van a pensionar en 20 o en 30 años. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Va a alcanzar la plata para que reciban una pensión o les van a reducir el monto o van a elevar la edad de pensión? ¿Qué podría suceder? Sí, yo creo, obviamente es una pregunta que todos los países lo van a enfrentar, todos van a tener ese problema de la pirámide invertida, que cuando lleguemos todos allá a esa edad, o incluso obviamente la gente más joven que yo, cuando llegue allá no va a tener otra gente joven que les pague, y ese va a ser un reto para todos los países. Claro, cuando uno toma la decisión de volver mucho más pequeño al sistema privado de pensiones, pues el lío es más grande, porque va a tener que responder por muchas más personas en ese momento. Entonces sí es posible que en el camino terminemos trabajando muchos más años, que haya otras reformas más adelante que nos cambien el número de años. Si Colombia no encuentra una fuente de crecimiento económico, que estoy diciendo, si Colombia de pronto no se gana un baloto, no va a haber solución. O sea, hay varios elementos que son necesarios que cambien para que cuando lleguemos en 20 o 30 años no nos digan, ¿sabe qué? Ustedes van a trabajar mucho más o van a recibir mucho menos de lo que yo pensaba. Entonces es un riesgo enorme y es un paso, digamos, que se está tomando para ayudar a la gente que en este momento tiene necesidades, pero es pero es un salto al vacío. Tenemos que hacer muchas cosas y confiar en que en 20 o 30 años Colombia haya encontrado una receta para crecer mucho más y aumentar los ingresos del gobierno, acabar la informalidad, un montón de cosas que en el papel no hemos podido hacer en décadas. Pues doctor Campos, muy interesante este diálogo, como siempre con usted. Siento que es muy joven, por eso siento que esta reforma pensional también lo impactará de alguna forma. Muchas gracias por estos minutos, que tenga una feliz noche. Víctor, ustedes también, muchas gracias por la invitación. El efecto sobre el ahorro y el mercado de capitales, también sobre la deuda del país. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. La ministra Gloria Inés Ramírez defendió la reforma laboral después de las críticas que han surgido en las últimas horas contra ese proyecto. Ya les contamos.
Regresamos a Signo Pesos. Otra de las fuertes críticas que surgió hoy contra la reforma pensional proviene de los fondos privados de pensiones. El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, aseguró que esta reforma es insostenible, muy costosa, que destruye el derecho de libre elección de los afiliados y además pone en riesgo la pensión de los más jóvenes. Veamos partes de la rueda de prensa que realizó el gremio de las administradoras de fondos de pensiones. Un proyecto de reforma pensional y en general de seguridad social es un proyecto que debe ver no solo el corto plazo, ¿no?, sino también el largo plazo, ¿no? No ver solo los resultados más inmediatos de los próximos años, sino de muchas décadas. No solo ver el presente, sino también ver los impactos sobre las nuevas generaciones, ¿no? Segundo punto, esta es una reforma que es insostenible en el mediano plazo. Habrá que pagar más impuestos, reducir beneficios, como aumentar la edad de jubilación, como aumentar el número de años de cotización o reducir el monto de las pensiones, ¿no? Y como voy a explicar esto por qué es, porque no tiene en cuenta la transición demográfica, ¿no? En un momento en que pasa el 90% de los afiliados, los pasa a un sistema de reparto o de prima media. Y un sistema de reparto de prima media, como vamos a ver, es un esquema piramidal, ¿no? Y que es insostenible en el largo plazo, y precisamente por eso es que perjudica más a los jóvenes, ¿no? Cuando los jóvenes de hoy sean adultos mayores, no habrán suficientes jóvenes para pagarle las pensiones a ellos, que es como se pagan las pensiones en un sistema de reparto, ¿no? También vemos otras cosas preocupantes, que los trabajadores perderán el derecho de elegir dónde quieren estar. Y esto va en contra incluso con una encuesta que publicó el Centro Nacional de Consultoría hace pocos días, en que una de las grandes virtudes que ve la gente es tener la capacidad de elegir. Otra cosa, cuarto punto, otro aspecto, los trabajadores y sus familias perderán el derecho a heredar sus ahorros al desaparecer la modalidad del retiro programado, ¿no? Sigamos. Vamos a ver que al pasar casi un 80% del flujo de los ahorros al régimen público, a Colpensiones, es un golpe al ahorro, ¿no?, al ahorro de los trabajadores y también al ahorro general de la economía y por lo tanto a la inversión y al crecimiento. Sexto punto, como consecuencia de lo anterior, el mercado de capitales queda seriamente afectado por esta reforma, ¿no? Séptimo punto, junto a la reforma a la salud, la reforma laboral y lo que se ha dicho de los servicios públicos, ¿no?, es un proyecto que tiende a la estatización de la economía, ¿no?, a la estatización de la economía. Octavo, es un proyecto que si uno lo ve en su conjunto y junto a los otros proyectos, es un proyecto como del pasado, ¿no? Es como un proyecto que como que sueña en mejorar el pasado, ¿no? Una aspiración de mejorar el pasado, no ver hacia el futuro, ¿no? Este es el tipo de cosas que se discutían en la década de los 60 y los 70 del siglo pasado. Sigamos, ¿no? Noveno punto, y esto es un ejercicio pues que tenemos que hacer en adelante, es muy importante que se estudien las interrelaciones que tiene este proyecto de ley con el Plan Nacional de Desarrollo, con el proyecto de reforma a la salud, con la reforma laboral, ¿no?, para que se vean esas interrelaciones en general y en particular el impacto fiscal de todos estos proyectos en su conjunto, ¿no? El proyecto de la salud, los expertos que conocen de ese tema han dicho que tiene un impacto fiscal muy grande y no se ha estimado, ¿no? No se ha estimado. Más adelante les vamos a mostrar unas cifras del impacto fiscal de este proyecto de reforma pensional. Pero también la reforma laboral tiene un impacto fiscal muy grande, porque va a aumentar los costos del trabajo y eso afecta al Estado,
El Estado es el mayor empleador de este país. Eso tampoco se ha estimado, ¿no? Y como 10º punto, así general, ¿no? Esperamos que contrario a lo que se hizo hasta ahora, nos den la oportunidad de participar en foros y debates, incluyendo debates parlamentarios, ¿no? Y lo mismo se haga con otras organizaciones que también fueron excluidas de la discusión de este proyecto, ¿no? De la discusión de este proyecto. Desde hace mes y medio, Asofondos fue excluida de la mesa de concertación laboral, ¿no? No nos permitieron entrar. Y solo hasta el viernes pasado por la tarde se nos permitió dar conceptos sobre 2 artículos en el Ministerio de Trabajo. Pero fuimos excluidos. Fuimos excluidos, dice el presidente de Asofondos. Ahora nos vamos con esta que es la cifra económica del día. Es la siguiente. 200.000 y corresponde al número de empleos que se perderían en Bogotá por la reforma laboral radicada por el gobierno ante el Congreso. El cálculo es de Fenalco, gremio que asegura que esta reforma aumenta los costos laborales en un 30%. Advierten que las más afectadas son las microempresas y las pymes, que constituyen el 96% del tejido empresarial. Y a propósito de esas y de otras críticas que han surgido contra esta reforma laboral, inclusive desde la propia Procuraduría General de la Nación, la ministra Gloria Inés Ramírez salió hoy en defensa de su proyecto. Veamos lo que explicó. Muchos están peleando o están desinformando sobre el derecho de huelga. Me parece que cuando dicen que esto es un pliego sindical, lo que refleja es un desconocimiento de la normatividad tanto nacional como internacional. Esto es un sistema de pesos y contrapesos de manera distinta en el mundo del trabajo. Pero sobre todo estamos respondiendo a las recomendaciones de la OIT, estamos respondiendo a las sentencias que ya tiene la Corte Constitucional en tal materia y al derecho de huelga que está hoy en la Constitución Política Nacional. Nos están diciendo que la reforma no genera empleos y no ataca la informalidad. Yo quiero decirle a los colombianos y colombianas que la informalidad ha sido sostenida desde el año 90 en este país. Este es un problema de tipo estructural y para ello tiene que ver claramente las políticas económicas, no solamente la relación laboral. Por eso es una falacia que nos digan que con relaciones laborales ampliamos o quitamos la informalidad. En la reforma laboral damos elementos para que todos aquellos trabajadores que hoy están en informalidad, como en el campo, hablamos de un contrato agropecuario que les va a posibilitar acceder a la seguridad social. De igual manera, para los trabajadores que hacen temporadas, que son estacionales en los centros urbanos, temporada de compras, temporadas de cosechas, temporadas de turístico, ellos también tienen la posibilidad de un derecho del contrato a tiempo parcial, pero con derechos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos en qué va el proceso de elección del nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Ya volvemos. Volvemos a Signo Pesos con más información. La aerolínea colombiana Ultra Air suspendió hoy la venta de tiquetes para lo que resta de marzo y también durante el mes de abril. La medida tiene que ver con dificultades económicas y operativas. Ante eso, el gobierno adoptó medidas de prevención. Precisamente sobre este tema de la crisis de las aerolíneas, nuestro director Juan Roberto Vargas habló con el ministro de Transporte Guillermo Reyes desde la ciudad de Cartagena. Veamos. Y esta aerolínea ya hace algunos días yo había dicho al país que me había generado preocupación la situación de sus pasivos frente a los activos. Había enviado una alerta, le había pedido al presidente de la aerolínea me certificara los balances y la superintendente de transporte le había hecho el requerimiento correspondiente. La semana pasada, en ese proceso, JetSmart le hizo una oferta de compra. Nos la hizo saber y se la comunicamos al país diciendo que era una salida o un salvavidas importante para la empresa. Sin embargo, el día de ayer, el presidente de JetSmart indicó que no seguirían adelante con la propuesta, que desistían por 2 razones. Uno, por la situación económica
y la segunda por la situación de los aviones, porque los mismos estaban en proceso de ser requeridos por sus dueños. ¿Pero tenemos alguna situación para preocuparnos con el tema financiero de las aerolíneas en este momento, ministro? Bueno, en el último debate en el Congreso de la República yo lo informé, le iba a pedir a todas las aerolíneas sus estados financieros y la verdad es que se trata de aerolíneas de bajo costo, lo es por supuesto Viva y lo es también Ultra, y aquí está en evidencia que nos está pasando factura de cobro, el tema de los altísimos precios de la gasolina, el IVA que va en la gasolina, el IVA de los tiquetes que subió del 5 al 19%, que como diría el ministro de Hacienda no es que subió, sino que volvimos a la tarifa anterior a la pandemia, pero en los cálculos que tenemos es que sí subió, y el tema del dólar, todo eso ha tenido repercusiones en el transporte aéreo en Colombia. Y con ese panorama, Catalina y ministro, ¿está de por medio o estamos pendientes de lo que pase con la posible fusión eventual que autorizó el Aerocivil de Viva y Avianca, la muy cacareada fusión? Pero Avianca dijo, ¿cómo fue que dijo, Catalina? Vamos a pensarlo. Sí, miramos. Vamos a mirar, pero en mirar el problema es que está de por medio la viabilidad de una compañía y del mismo mercado, el equilibrio del mercado aeronáutico que se mueve tanto en Colombia, ministro. Así es, yo conversaba antes de tomar el vuelo para venir a acompañarlos a ustedes con el presidente de Avianca, solicitándole una decisión pronta para el país, porque la integración es importante, porque uno podría decir no se integren. ¿Qué pasa si la decisión es no se integren o que Avianca no acepte? Que todos los colombianos y extranjeros que compraron tiquetes, que tienen reservas para fechas posteriores, hablamos de más de 900.000 reservas entre tiquetes de ida y vuelta. De Viva. De Viva, sí. Eso hace que pues la única forma de obtener el reintegro o posibles reservas es o que Avianca o Latam le cedan sillas o que tenga que ir una demanda con una situación a muy largo plazo. La integración que permite, como lo ordenó la aeronáutica, que es lo que no le gustó mucho a Avianca, que le ordena primero para poder aceptar la integración, que tiene que asegurarle a todos los usuarios que tienen pasajes, a las agencias de viajes que tienen tiqueteras, o que les reembolsan o indemnizan o que les van a dar una garantía de su reserva. Ese es el punto más importante de la decisión, porque finalmente Avianca podría decir, pues yo no me integro y pido los slots, porque ahora todos los slots ¿Qué son slots para los que nos están son escuchando? los turnos de salida o de aterrizaje en el aeropuerto El Dorado, en nuestros aeropuertos. En Bogotá tenemos 66 slots y es muy codiciado en el horario entre las 5 de la mañana y las 9 de la mañana y en la tarde entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Entonces aquí la pelea de Latam, de las otras aerolíneas contra la integración, era que se quedara Avianca con el monopolio, que era el monopolio, que sumara los slots de Avianca y de Viva, que es lo que dice la aeronáutica civil. Yo le acepto la integración con la condición del tema de los pasajeros y los tiquetes, pero también que no va a tener los slots que tenía Viva, o no la totalidad. Y eso pues obviamente para Avianca es, ¿será que yo acepto la integración con condiciones que me pone la aeronáutica que son más complejas para mí? Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La Federación de Cafeteros anunció en qué va el proceso de elección de su nuevo gerente general, el nuevo gerente de esa agremiación. Se informó que ya quedó conformada la terna de candidatos. Son ellos Germán Bahamón Jaramillo, Sandra Morelli y Santiago Pardo Salguero. La elección se realizará el 27 de abril durante el Congreso Cafetero. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.